doctor Alberto Gago es uno de los científicos, tal vez el único, que tiene el más alto rango en lo que respecta a publicaciones. Participa en grandes colaboraciones en el Fermilab, que es el más grande laboratorio de Estados Unidos, y en el CERN, que es el más grande del mundo, en este gran proyecto que tiene que ver con el origen del universo, la partícula de Dios. De modo que él domina todos estos aspectos de la colaboración, la redacción de tesis, de artículos de alta competitividad, y lo hemos invitado justamente para que todos nosotros, incluyéndome, aprovechemos de su experiencia, pero esa experiencia inicial, cómo él escogió su tema de investigación, qué problemas tuvo, cómo escogió su director de tesis, qué problemas tuvo en la elaboración de su proyecto, y finalmente cómo fue su primera publicación, que fue en revista internacional, etcétera. Todos los aspectos del esfuerzo que uno hace para investigar y publicar tesis, etcétera. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Quiero agradecer a Modesto, bueno, por sus palabras y también por haberme invitado a un poco a colaborar acá en el curso. Les comento que, bueno, he estado preguntándole a varios y entiendo que hay varios que son médicos, ingenieros, y su interés va por la parte de la redacción de las tesis, en varios casos de los que les he preguntado. Y yo soy físico, y lo que les voy a contar un poco, les digo un poco los puntitos que voy a tocar. Los puntos que voy a tocar es, uno, lo que les dijo Modesto, es que la búsqueda de asesor o de tema, elección de tema. También un poco comentar la parte de la redacción de artículos, de cómo uno debe presentar sus resultados, y también obviamente de la parte de las tesis en sí, ¿no? Un poco todo va a ser desde una perspectiva propia personal, ¿no? O sea, de la experiencia, porque realmente metodológicamente no es que yo lo haya visto metodológicamente, sino les voy a contar un poco de la propia experiencia. Entonces también va a estar salpicado un poco con divulgación científica, porque para darles un poco el contexto de las cosas, ¿no? Entonces espero no sea para varios no tan útil, porque varios creo que quieren algo más metodológico, pero por eso un poco como eso me pido es para hacer una labor si quieren, de mi experiencia de científico, darles un poco de motivación en estos temas, digamos, estos aspectos generales de lo que es hacer investigación, ¿no? Y cómo esta se transmite, ¿no? Bueno, entonces, primero, el primer punto que yo les iba a contar era un poco personal también, desde el punto de vista personal, es cómo yo elegí el tema de tesis, y voy a partir desde la maestría, porque, bueno, la parte del bachillerato es algo monográfico, y realmente en el momento que yo terminé tampoco se exigía alguna monografía de bachillerato. Entonces, el trabajo realmente de tesis, ya con contribución original, fue la maestría. Entonces, ¿cómo fue mi elección de tema? Acá en el Perú, digamos, en otros lados también es lo mismo, en varias instituciones, uno no tiene toda la variedad de temas que uno quisiera, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesaba mucho el tema que trabajo, que se llama partículas elementales. También me interesaba un poco la parte de fusión nuclear. Entonces no había, digamos, especialistas en la maestría en ese tema. Entonces, sucede eso varias veces, ¿eh? Hay veces que uno puede ir hasta instituciones donde no tengan necesariamente el tema que uno quiere, ¿no? O sea, puede pasar. Y lo que yo opté de todas maneras es hacer algo que hacemos los físicos. O sea, hay muchos aspectos de física que se entrecruzan. O sea, ¿qué quiero decir? Si uno aprende algo que tiene que ver con mecánica cuántica, que fue mi caso, yo entré a un tema que se llama óptica cuántica, me puse a trabajarlo. Tiene definitivamente, la mecánica cuántica es la base, digamos, del entendimiento de la física a nivel microscópico. Y ese entendimiento de la física a nivel microscópico también sirve en el contexto de las partículas elementales, pero ya poniendo en el contexto también del marco de la relatividad. Entonces, lo primero que yo vi es que, bueno, ya no tenía a la mano todavía la posibilidad de ir a hacer partículas elementales, y me fui a trabajar, o sea, dentro de acá, en la maestría de la PUC, a trabajar en óptica cuántica. Y estuve trabajando en óptica cuántica, que es un área de la física que trata básicamente de la luz, la interacción de la luz con la materia, pero desde el punto de vista cuántico. O sea, trabaja, por ejemplo, con la dinámica de los láseres, explica todo eso, pero a nivel fundamental, a nivel de, como les digo, del mundo microscópico,
y lo que se llama cuantizando la luz, o sea, no viéndolo de un punto de vista de lo que se llama campo clásico, sino como contando los fotones. Eso, bueno, eso ya es un detalle de la física. Eso se ve, como les dije, el láser, por ejemplo, la luz láser se describe bajo digamos, bajo el sombrero de esta área que se llama la óptica cuántica. También el micromáser, que es algo análogo al láser, pero con radiación de microondas. Entonces, bueno, el punto es que yo me puse a trabajar en esto, estuve trabajando bajo la supervisión de un asesor que es un físico muy reputado, digamos, teórico en la PUC, que se llama Francisco de Sela. Él era el líder del proyecto, porque así sucede, uno tiene su asesor, por lo menos en ciencias pasa que uno depende del asesor, ¿no? En el sentido de que uno va siendo guiado por el asesor, ¿no? O sea, uno es el brazo ejecutivo, ¿no? O sea, obviamente tiene que aprender toda la teoría, va haciendo cosas y puede ir haciendo contribuciones, pero la persona que visualiza el proyecto típicamente, por lo menos en el área de ciencias, es el asesor, es el que tiene el experto, ¿no? El experto que ve todo el panorama. Entonces uno cuando empieza a hacer una tesis de maestría, por ejemplo, uno va a depender del asesor, va a depender bastante del asesor. Entonces lo estoy enfatizando para decir un poco, hacer diferencia. Creo que hay otras áreas donde uno hace como que la tesis por sí mismo y ya después va y el asesor básicamente como que lee el texto. Me parece que en algunas áreas no de ciencias sucede eso, pero en el área de ciencias no. En el área de ciencias, por ejemplo, en física, uno tiene que tener una constante discusión con el asesor. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? O sea, porque yo creo que lo importante es clave que uno piense bien a quién va a escoger de asesor. O sea, ¿en qué sentido? Entonces, en el sentido personal, o sea, personal en el sentido de las calificaciones de la persona, decir, oye, esta persona es sumamente competente en lo que hacía. Este es el caso de este profesor que les cuento, que bueno, hasta ahora trabaja en la Católica, que es el profesor de Sela, que es un experto, digamos, en el área de óptica cuántica y mecánica cuántica en general. Uno tiene que ver eso y también el aspecto, ya yo diría, un poco más relativo personal, ¿no? Personal en el sentido de cómo va a ser tu relación con el asesor, porque por lo menos en el área de ciencias, no sé en otras áreas, estoy hablando del área de ciencias, tu relación con el asesor es bien cercana, o sea que también tiene que haber un nivel de, digamos, de entendimiento personal mínimo, ¿no? Me dejo entender, ¿no? O sea, no tiene que haber, digamos, si ya uno ve que tiene personalidades que pueden entrar en conflicto, podría no ser conveniente escogerlo, ¿no? Estoy contando un poco, quizás en otras áreas se repita, ¿no? Pero, o sea, hay un aspecto objetivo, que es la calidad de la persona, y otro aspecto subjetivo, que es la personalidad de que uno pueda, digamos, progredir en el trabajo. Bueno, el punto es que les cuento algo que pasó, que tuve yo mucha suerte. ¿En qué pasó? Yo terminé el trabajo, pero antes de terminar la maestría, un semestre antes de terminar la maestría, surgió la oportunidad para irme a trabajar a un laboratorio para hacer una tesis de maestría en altas energías. Entonces, realmente yo no hice la tesis en óptica cuántica, sino hice la tesis en altas energías, a pesar de que terminé el trabajo y salieron productos de ese trabajo, o sea, productos son artículos de ese trabajo en óptica cuántica. Pero no la hice en óptica cuántica, sino apareció la oportunidad de irme justamente al laboratorio que mencionó Modesto, Fermilab, para trabajar en lo que me interesaba a mí, que era física de altas energías. Entonces, ahí es donde ya realmente hice mi tesis de maestría. Entonces, como dije, lo que hice en óptica cuántica se completó, de hecho que terminó en una publicación, pero no lo hice como tesis, sino ahí hay un viraje y me voy a los Estados Unidos. Entonces, dentro del marco de la maestría, porque la maestría, digamos, tenía esa posibilidad de que uno podía irse y uno después ya convalidaba los cursos, o sea, había esa flexibilidad. El hecho es que ya estuve 6 meses en Fermilab, bajo la asesoría de Gerardo Herrera. Gerardo Herrera es un profesor muy reputado en México, un físico muy reputado en México, y estuve trabajando en el laboratorio mismo, en Fermilab, en un experimento chocaba unas partículas que se llaman piones contra protones. Pero ¿qué cosa yo me encargaba de hacer? Trataba de medir una cosa que se llama el radio de fragmentación. Me voy a explicar. O sea, cuando vienen, por ejemplo, uno tiene, digamos, un blanco que puede ser un pedazo de oro, digamos, y acá tiene un haz de partículas que lo generan estos aceleradores y sale ese haz de partículas. Ese haz de partículas impacta y en ese impacto salen otras partículas, pero en ese instante, el instante del impacto entre, digamos, las partículas que vienen acá y las partículas que están dentro de los átomos del blanco de oro, en ese momento se da todo un proceso que se llama fragmentación, o sea, que se producen otras partículas. Es como una especie de bola de fuego, si quieren, por decirlo así. Y de ese proceso inicial, del choque inicial, de esa colisión inicial, como digo, salen varias partículas y uno a partir de esas partículas puede medir
puede medir el tamaño de esa zona, infiriendo bajo las propiedades de las cantidades de las velocidades de esas partículas, ciertas correlaciones que sean partículas de un mismo choque. Se puede uno inferir el tamaño de esa zona de fragmentación. Es bien interesante, porque con esa técnica que les estoy contando que se llama intensidad interferométrica, habían medido el radio de una estrella, el radio de Sirio. A partir de, más bien, haciendo la misma idea, una estrella como uno la ve, una estrella es como una bola de fuego, lo mismo, y esa bola está botando, ¿qué cosa? Está botando radiación. Esa radiación uno la visualiza en unas cosas que se llaman fotones, o sea, del punto de vista de la física. Y con esos fotones también uno puede hacer esa técnica que les digo de interferometría y medir ese tamaño. Entonces, nosotros lo que se hizo en esa estrella lo trasladamos de lo macroscópico que es la estrella, se lo trasladamos la misma técnica para lo microscópico y sacar ese instante de la colisión, esa bola que se generaba de que producía esas partículas, tratar de inferir ese radio. Entonces, acá les cuento algo que fue bien interesante después para mi carrera como físico, que yo hice tanto la parte experimental como la teórica, porque en las carreras de ciencias, y varios seguro lo entienden bien esto, se divide en una parte de teoría, o sea, teoría que uno tiene contacto con el experimento y también uno puede hacer una parte más experimental. Entonces yo tuve la suerte de poder trabajar en ambos lados. En la área de óptica cuántica sí era puramente teórica, pero esto era teoría y experimental. Entonces ahí tuve mis primeros choques de cosas importantes que tenía que aprender. Y cosas me refiero ya a contextos importantes para un estudiante de maestría. ¿Y cuál es el primer contexto que les comento, que les puede servir a algunos? Es el inglés. O sea, yo había aprendido inglés durante la universidad, pero no es lo mismo, digamos, estar ya a un nivel de que tiene que dar unas presentaciones, estar escribiendo reportes. O sea, lo que quiero contarles con esto, si sirve para algunos, imagino que les va a parecer interesante, es que el inglés es clave. El inglés es sumamente clave, digamos, para el mundo científico en general. Y estoy hablando para el mundo de la medicina, para todo, es clave el inglés. Uno tiene que saber leer bien en inglés, saber escribir bien en inglés y saber hablar razonablemente, por lo menos. Y justamente ahí tuve mi choque, porque todo eso ya, o sea, yo ya había aprendido, digamos, como lo que uno aprende acá, digamos, digamos, en los ciclos completos, pero aún así eso yo veía que no era ni siquiera tan suficiente, me manejaba razonablemente, pero no tan bien como me hubiera gustado. O sea, lo que digo es que el inglés es algo clave, ¿no? O sea, cuanto uno más fuerte esté en eso, va a ser mucho mejor, digamos. Entonces, bueno, lo logré, digamos, logré mejorar ahí mismo. Ya tenía, como digo, la base, pero ya, obviamente, ya con el entrenamiento lo logré mejorar. Y ahí tuve también los choques a lo que me refiero, por ejemplo, a las presentaciones. O sea, hay una cosa clave que también les iba a comentar, que por lo menos para los científicos es clave, y yo creo que para todos, a cualquier persona que quiere presentar una tesis o presentar un resultado de un trabajo, hasta puede ser en el contexto de la empresa, es las presentaciones. O sea, ¿qué quiero decir? Algo que es sumamente importante es que uno sepa presentar sus resultados. O sea, ¿qué quiero decir? En una presentación, por ejemplo, un PowerPoint, uno no tiene que escribir de más. O sea, tiene que poner la presentación, tiene que poner uno la información esencial. O sea, la presentación es una guía de lo que uno va a ir hablando, pero no tiene que estar sobre abundancia, o sea, no tiene que estar lleno de todo un texto, ¿no? Sino tiene que ser cosas concretas que te sirvan como para tener toda una guía lógica de lo que vas a estar diciendo. Y también a la vez tiene que servir para que el público entienda lo que estás diciendo. O sea, ¿qué quiero decir? Quiero decir que también mucha gente cuando está en una presentación, o sea, la audiencia, te está escuchando, pero a la vez también está viendo. Y hay veces no tienes la atención en las dos cosas, y te pones a ver y no escuchas. Entonces, hacer una buena presentación es sumamente importante. O sea, no se imaginan, es clave por la imagen que uno da, por explicar sus resultados, para poder transmitir lo que uno sabe. Algunos tics, si quieren, que me parecen a mí, de repente pueden ser obvios para varios, pero por ejemplo, nunca en una presentación ustedes presenten cosas que no saben. O sea, no escriban ecuaciones o gráficos que no sepan explicar. Eso es meterse en un problema tremendo, porque en el momento que les van a preguntar, ustedes van a verse, porque alguien podría preguntarles, y podría ir más allá, o sea, preguntarles, no solo que ustedes digan, es esto, sino pedirles más descripciones. O sea, ¿qué quiero decir? La presentación es como un iceberg. ¿Un iceberg en qué sentido? Si uno presenta una cantidad, esa cantidad tiene que ser el 20% de lo que sabe. O sea, si te empiezan a preguntar, tú vas a poder explicar todo. O sea, hay un montón que sabes que estás guardándolo para el momento de preguntas. O sea, no significa que no presentes la información, sino significa que seas cuidadoso, que lo que vayas a presentar, estés segurísimo que puedes explicar eso y mucho más.
por si alguien te empieza a preguntar más. ¿Y qué sucede en el mundo? Puede ser el mundo de la ciencia, el mundo de la medicina, el mundo de la empresa, donde quieras. Si tú empiezas a presentar cosas simplemente para que se vea tu presentación que tiene un montón de información, pero tú no sabes explicarlo, estás muerto. Entonces ahí viene algo bien importante, que tienes que hacer tú el ejercicio de estudiar tu presentación, ¿no? Estudiar en el sentido de tú mismo hacerte preguntas, ¿no? Empiezas a ver tu presentación y decir, ah, ya, esto de acá me pueden preguntar esto. ¿Lo sé responder? ¿Qué respondería? Esto me pueden preguntar. O sea, en otras palabras, tú, todo lo que esté ahí tienes que hacerlo perfectamente justificado. Y como digo, y no solo eso, sino más, si por alguien quiere entrar a más. Una recomendación que también usamos mucho los científicos es que también a las presentaciones agregamos algo que se llama, digamos, slide de respaldo o backup slides. O sea, esos slides de respaldo uno los usa justamente preveyendo información que no es primordial, pero que alguno que por ahí te puede preguntar más, al final puedes requerir. Y hay veces se hace difícil, qué sé yo, recurrir a la pizarra y ponerte a escribirlo. O sea, me refiero, se hace difícil en el sentido de darte a explicar, porque es una cosa que puede ser ya demasiado engorrosa. Y puedes poner ya slides de respaldo, qué sé yo, que si en el momento que te preguntan, no los vas a presentar, no están planeados a presentar, pero si ya viene una pregunta al respecto, tú los tienes ahí y los muestras, ¿no? Un gráfico o ecuaciones muy complejas o cosas que te van a requerir mucho tiempo escribir o verbalmente no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tiene que uno prever. Otra cosa que también yo recomendaría, que también me parece bien importante, y yo la hago de hecho con mis presentaciones, es practicar la presentación. O sea, practicarla por lo menos un par de veces practicar uno la presentación. O sea, al momento que ya uno pueda decirla, se sienta que le está diciendo suelto, ¿no? O sea, que puedes decirlo de una forma, decirla de otra, tienes que practicarla. O sea, es importantísimo, es clave. Porque en ese momento, de nuevo, si uno empieza a presentarla, hay veces ¿qué palabra digo? O sea, como que puedes entrar en dudas de qué palabra usar, o sea, no saber expresarte. Mientras que si ya lo hiciste por lo menos una vez o un par de veces mejor, ya tienes formas de... Lo vas a decir no de la misma manera, no es para porretearlo, sino es tener en tu cabeza todo el orden lógico de lo que vas a hablar, ¿no? Porque si uno aprende la presentación y sabe todo lo que viene en la presentación, va a tener todo en su cabeza un orden lógico y va a poder estructurarlo al momento de explicarlo, lo puede explicar como de cualquier forma. Al final el slide es casi un respaldo, pero ya tú lo dices normal, porque ya lo sabes todo lo sabes muy bien, digamos, ¿no? No es un paporreteo, no es un paporreteo, sino porque los científicos, los médicos, ingenieros, y bueno, en general nosotros tenemos un pensamiento lógico, ¿no? O sea, tiene todo un orden de lo que uno va a presentar, tiene que tener un orden, una coherencia tiene que tener, ¿no? Y justamente ese es el arte de presentar, ¿no? Que se vea coherente lo que hago, ¿no? Que esté la información que se requiere. Bueno, entonces, ¿qué les contaba? Esto lo estoy contando en Fermilab, porque es donde un poco ya había hecho presentaciones en el Perú, pero no era lo mismo en ese ritmo, porque primero por el público, digamos, la exigencia del público, segundo, también quería hacer en inglés. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es justamente comentarles, si es una presentación en otro idioma, también es, de hecho, practicarla mucho más, ¿no? Porque salvo que uno sea sumamente fluido en el idioma, o sea, pero fluidísimo, también tienes que aún practicarlo más, ¿no? Y la idea, de hecho, me imagino de varios, es presentar su trabajo eventualmente en conferencias, en congresos, y ahí es donde vas a tener que hablarlo típicamente, salvo que sea un congreso latinoamericano, restringido, que quieran hablar en español, pero generalmente un congreso, digamos, en la medida que el congreso sea más serio, va a ser en inglés, o sea, para tratar de unificar un idioma que todo el mundo entienda. Entonces, eso también requiere, obviamente, si estoy hablando que normalmente uno la practica la presentación en inglés, si uno no es súper fluido, tienes que practicarla más aún, ¿no? O sea, eso les digo y eso yo, de hecho, lo hago, o sea, puede haber científicos, uno puede decir, esta persona vino y parece que su presentación como que ya la había hecho, digamos, que no lo había practicado, pero todo el mundo se da el trabajo de revisarlo y verlo bien justamente... ¿Por qué? Porque esto tiene relación con algo que también ya les voy a contar después, que más o menos ya lo he dicho, que uno tiene que, o sea, un científico o cualquier ingeniero, como digo, médico, cualquier contexto de persona que quiere presentar un resultado de una investigación, tiene que, como les dije, ser muy preciso en lo que dice, o sea, ser muy preciso, saber presentar muy bien el resultado. Sucede varias veces, y le digo yo por experiencia propia y de otros, que uno cuando hace algo que no está tan bien presentado, no llega a transmitir la idea, y no digo que ese resultado no podría llegar a tener impacto, pero no es lo mismo un resultado que está muy bien presentado. Y los invito a que agarren YouTube y busquen así a veces presentaciones, por ejemplo, los norteamericanos, por ejemplo, son muy buenos en eso.
O sea, ven profesores norteamericanos que les explican cosas de ciencia y son muy buenos en eso. O sea, me refiero teniendo todo un discurso bien armado, todo muy coherente. Y puedes ver a otra persona que te explique lo mismo, pero te lo explica de una forma más desordenada, desorganizada y no precisa, y no te genera esa misma impresión. Te parece que como que no está bien, o sea, no te da lo mismo, no causa ese impacto. Y por eso digo, los científicos, la transmisión del conocimiento es sumamente importante. Bueno, entonces, estaba hablando de Fermilab. Ahí yo tuve el primer impacto de redactar lo que en las colaboraciones es el punto de partida para una publicación, que es un reporte científico. O sea, tuve que hacer un reporte científico, o sea, reporte científico, reporte técnico, como se llama, es una publicación, básicamente es la base de la publicación. Después de eso se va añadiendo más información y es la publicación, pero es la publicación. Obviamente la tuve que redactar en inglés en este contexto. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que yo les hago general, desde mi experiencia? Uno mire otros ejemplos. O sea, lo mejor ahí es agarrar y no inventar, sino mirar ejemplos de, oye, a ver, otros documentos, no tiene que ser el mismo tema, sino de lo que me están pidiendo. Me están pidiendo un technical report. A ver, ¿cómo es el esquema de los technical report? Y empieza uno a revisar, digamos, esos documentos del esquema del technical report. Y eso es sumamente útil. ¿Por qué? Porque típicamente los esquemas son como parecidos. O sea, si uno ve literatura científica o técnica de un tipo, generalmente tiene un mismo esquema. O sea, está dividido de las mismas partes. Y también hasta uno ve la información que ponen. Si uno va viendo la información que pone, también te puede dar idea de la información que tú tienes que poner. Eso es una cosa obvia, pero no lo es. O sea, me refiero, es sumamente útil mirar ejemplos. Si uno empieza a mirar ejemplos, ahí uno aprende. O sea, ahí es cuando uno aprende, porque dice, ya, lo voy a hacer. Simplemente es una abstracción, ¿no? ¿Abstracción qué me refiero? Pongo lo que yo he hecho en este contexto, usando esta plantilla. O sea, no vas a usar, obviamente, las mismas palabras, pero lo que quiero decir es que te da idea de qué información poner, qué orden poner, cómo transmitirla. Y obviamente, cuando al principio lo haces, va a costarte, no vas a tener la habilidad hasta de redacción misma, porque una debilidad que muchas veces tenemos, no todos, pero muchas veces tenemos la gente de carreras de ciencias, ingeniería, es que no ejercitamos tanto la redacción, ¿no? Una persona que va a filosofía, por ejemplo, generalmente tiene que redactar un montón durante la carrera, pero alguien que va a ingeniería o a ciencias tiene que hacer un montón de cálculos, un montón de cosas que no estás, y me imagino quizás medicina también, no estás así como redactando a cada momento, pero si yo voy a literatura o voy a ciencias sociales o antropología o qué sé yo, sociología o filosofía, tengo mucha necesidad de redactar. O sea, los cursos son así. Entonces, y no importa que uno no redacte en lo que sea, la redacción ya ayuda a saber redactar. O sea, saber redactar en términos generales ayuda. Ayuda aún así, obviamente, la redacción que estoy hablando, que es redacción de tipo científico, pero por lo menos si sabes redactar ya es un punto de partida. Entonces, ese es un punto que, por lo menos, yo lo consideraba débil de nosotros. Y de hecho, los estudiantes se ve que ese punto lo tienen débil. Los estudiantes mismos, yo he tenido pues a mi cargo un montón de estudiantes que pueden ser brillantes en el cálculo, digamos, en la discusión de la física, todo, pero de nuevo, es lo que les digo, pero la transmisión del conocimiento es muy pobre. Entonces ahí obviamente ya uno con la experiencia, ya uno que ya tiene años de años trabajando en esto, ya sabes escribir muy bien, ya sabes todas las formas de transmitirlo, ¿no? Pero eso es, como digo, esos años de práctica que cuesta, ¿no? Años de práctica y, de nuevo, lo que digo es siempre leer mucho, leer mucho. Uno, cuando haces cualquier trabajo académico de investigación, va a tener que leer mucho. O sea, leer mucho, me refiero a leer mucho bibliografía sobre su tema. Entonces, esa bibliografía sobre su tema ya te hace, de alguna forma, mimetizarte con la forma de escribir, ¿no? Me dejo entender, cuando uno investiga sobre algo, ya ve un montón de artículos, libros de gente, entonces, de alguna forma ya uno va aprendiendo, esta es la forma de decir, este es el lenguaje técnico, esta es la manera como debo presentar el problema, con este tipo de detalles. O sea, ese respaldo de revisar literatura, que es obvio que uno lo tiene que hacer para la propia investigación, también tiene un impacto, desde mi punto de vista, sobre tu capacidad para escribir mejor, ¿no? Y obviamente hacerlo, ¿no? Escribir artículos, eso vas a ver, cada vez lo vas a hacer mejor. Y de hecho, por ejemplo, contándoles anécdotas personales, o sea, de hecho, uno saca hasta 20 versiones del artículo. Me dejo entender, 20 versiones. Porque en un artículo de científico, como es equivalente en una tesis, o es equivalente en cualquier conocimiento, digamos, que sea un producto de investigación, uno requiere colocarlo de la manera más precisa.
y saber qué colocar, qué no colocar, cómo justificar. Hay una serie de detalles que son finos que uno no los conoce cuando es estudiante. Yo lo percibo por los estudiantes, bueno, porque los estudiantes cuando les digo, a ver, escribe lo que has hecho, no se dan cuenta de todos los detalles que tienes que mostrar. Y a la vez los detalles que no tienes que mostrar. Porque el lenguaje, eso es equivalente, eso también se aplica obviamente en una tesis, el lenguaje siempre tiene que ser preciso cuando uno brinda quiere expresarse, digamos, científicamente, quiere dar un conocimiento científico, tiene que ser preciso. Preciso, y también ¿qué cosa tiene? Tiene que fluir, ¿no? O sea, si yo leo un artículo, también es aplicable a una tesis, uno tiene que fluir, o sea, tiene que fluir, todo eso tiene que fluir de una manera lógica, ¿no? Así como cuando escuchas un relato y todo te suena muy bien y todo es coherente y siempre te mantiene, digamos, siguiendo todo el relato, lo mismo tiene que ser una cosa científica, ¿no? Que tiene que estar todo lo que tú esperas que esté justificado, está justificado y te va llevando y te va llevando y vas teniendo todo claro. Entonces, eso también se aplica en la ciencia. Se aplica en la ciencia, o sea, tiene que estar toda la información muy bien, muy precisa, la que tiene que estar, decir lo que tienes que decir, no sobreabundar en palabras, ¿ah? Sino tiene que ser preciso. Preciso es lo importante, muy preciso. Y eso es esencial también en una tesis, eso es esencial. Entonces, bueno, como les conté, entonces ahí, bueno, salí de Fermilab, hice mi tesis de maestría. De nuevo, ahí tuve obviamente otro choque, porque la tesis de maestría todavía es algo más extenso. La tesis de maestría, cuando hace uno una tesis, ahí el problema, a diferencia del artículo, la complejidad del artículo está que en el artículo tienes que saber qué información poner y qué no poner. Mientras que la tesis puedes poner más. Puedes poner más porque la tesis típicamente tú quieres hacer más detalle. Pero el problema que yo tuve, de nuevo, fue la redacción. Ahora, yo trabajé en un lenguaje que se llama LaTeX. No sé si alguno lo conoce. Hay un lenguaje para escribir papers, por ejemplo, papers científicos que tiene un montón de tools de ecuaciones, o sea, de herramientas para hacer ecuaciones y introducir gráficos. Es muy potente, que se llama LaTeX, que es es como un lenguaje para procesar textos, ¿no? Pero para hacer textos científicos. Es LaTeX. Ahora, en el momento que yo lo aprendí, era un lenguaje así como de programación. O sea, me refiero que era bastante poco amigable, ¿no? Tenía uno que saber un montón de cosas, cómo se escribe tal cosa, cómo se escribe tal otra. Tenías que tener un montón de información en tu cabeza para escribir algo. Pero ahora no, ahora ya es mucho más amigable. Entonces, dependiendo de cómo sea su tesis, si alguno de repente quiere aventurarse, ese tipo ese procesador que les digo, LaTeX, es muy bueno para presentar cosas así de ciencias, ingeniería, porque tiene muy bonitos las fuentes, es mucho mejor que el Word, ¿no? Desde mi punto de vista, es mucho mejor. Pero claro, depende ya cómo uno se acomode, pero de ahí hacer artículos científicos con eso también es súper útil, es súper útil. Entonces, lo que les contaba es que la parte del procesador también es la elección de qué procesador de texto usar, cómo quiero que se vea mi tesis, porque la cosa es que la tesis se vea bonita, ¿no? No solo la parte del contenido, eso es obviamente lo más importante, pero los gráficos también, ¿no? La calidad de los gráficos. Otro punto que también tienen ustedes que tener en cuenta es si ustedes tienen gráficos o fotos o cosas, tiene que también estar muy claro, qué sé yo, las unidades de los gráficos, las leyendas del gráfico. Ustedes, o sea, muchos de los que están acá, me imagino que van a transmitir su información a través de gráficos. Entonces, el gráfico tiene que ser lo más bonito y lo más claro, ¿no? Lo más claro también, o sea, que esté muy transparente la información que uno quiere transmitir. Entonces, por eso digo que ahí entra el procesador también, ¿no? Porque el procesador te ayuda, es más flexible para poner gráficos más bonitos o no, para hacer las cosas más bonitas o no. Y por ejemplo, el LaTeX es muy bueno. Entonces, eso lo recomendaría. Y lo que les dije antes, la forma como se ve las ecuaciones. También en LaTeX, por ejemplo, las ecuaciones, cuando uno hace ecuaciones, en ingeniería hay un montón de ecuaciones, en medicina me imagino también hay cosas que puede servir el LaTeX. También se ven muy bien los fonts, ¿no? Lo que se dice los fonts para la parte matemática. Entonces, eso es un poco contándoles la experiencia de la tesis de maestría. Luego, ¿qué pasó? Bueno, terminé mi tesis de maestría sobre este tema que les contó, tanto en la parte experimental como teórica, y de ahí me fui a hacer mi doctorado a Brasil. Y en Brasil, ahí es donde, en la maestría ya habían salido unos papers, yo hice este reporte técnico que, como digo, era base para un paper,
pero otros papers habían salido que realmente quien más lo escribió fue mi asesor. O sea, yo di una mirada, algunos comentarios, yo fui el que saqué los resultados, ¿no? Porque hay veces cuando uno es estudiante, eso es algo que pasa, ¿no? Uno cuando es estudiante, digamos, es un esclavo, ¿no? Esclavo entre comillas, ¿no? O sea, uno tiene que hacer el trabajo sucio. Entre comillas, el trabajo sucio, ¿qué significa? Agarrar, realizar un programa de computación, sacar resultados de la base de datos, y el asesor viene y es el que interpreta lo que uno tiene, lo discutes, tú también lo puedes interpretar, ¿no? Pero me refiero, el que vas a veces empujar esas cosas es cuando uno es estudiante, tiene que hacer esa parte, es la que le toca. Por lo menos esa es la dinámica en el trabajo científico, así es como funciona el trabajo científico. O sea, cuando uno está estudiante de doctorado, de maestría, uno es ahí el esclavo, ¿no? El esclavo significa que uno tiene que hacer ese trabajo duro de Los químicos lavando probetas. no sé si lavando probetas, ¿no? Pero por lo menos los físicos sí tenemos que hacer un montón de programación, de cosas o sea, obtener los resultados para discutir. El asesor es el que piensa y te dice, te recomienda, anda por acá, anda por allá. Tú obviamente puedes tomar tus decisiones y las tomas, pero lo que me refiero es que al final, digamos, el que tiene que hacer ese trabajo, digamos, rudo, es el que le toca, es el estudiante. Entonces, yo como dije, esa parte de todos los resultados los generé yo y bueno, el que escribió más el trabajo fue mi asesor. Eso fue en la parte de maestría. Pero en el doctorado fue diferente. Por el doctorado, cuando uno entra a doctorado, la idea del doctorado es que ya tu maestría haces como tu primer paso para la investigación, ¿no? Haces tu primera investigación, tus primeras investigaciones. Investigaciones, entiéndase algo, trabajo original, ¿no? Hay que diferenciar el trabajo que significa investigación y el trabajo que es monográfico, ¿no? Monográfico es que yo lea un montón de información sobre, qué sé yo, por ejemplo, las ondas gravitacionales que justo han salido y yo hago una monografía sobre relatividad general y las ondas gravitacionales, pero no estoy aportando nada nuevo, estoy contando lo que ya está, puedo poner ecuaciones, todo, resolución de ecuaciones, pero eso no es una información nueva, eso es una información que ya está en todos lados. Información nueva es cuando a mí se me ocurre, no, oye, ¿qué tal si yo interpreto los datos que ha obtenido, qué sé yo, el LIGO de ondas gravitacionales, los interpreto como otra forma, esa distorsión a la relatividad general, los puedo interpretar y decir la relatividad general no funciona así y me está dando otro resultado. Por decir algo, no estoy diciendo algo obviamente en borrador, pero lo que quiero comentar con esto es que cuando hablo de trabajo de investigación o científico es algo que tenga un aporte original de uno. Y ese es el caso, como dije, cuando hice la maestría y cuando uno hace la maestría es que uno tiene que tener un aporte original, no puede ser algo monográfico. Y en el doctorado la cosa es más exigente, porque en el doctorado ya se espera que uno sea mucho más independiente, ¿no? O sea, ya uno cuando es estudiante de doctorado, y lo que yo espero de mis estudiantes de doctorado, es que ya tenga uno mayor grado de independencia. Yo les decía que el asesor sirve para el estudiante en el sentido que lo conduce, ¿no? Pero hay veces tú cuando eres asesor a nivel de maestría, tienes que conducirlo, a veces que tú mismo te tienes que sentar a arreglar un programa de computación, a decirle, mira, busca tal base de datos. O sea, me dejo entender que tú también tienes que hacer, hay veces, darle información básica al estudiante, ¿no? Para que pueda avanzar. O sea, que hay veces tú te vas a ensuciar las manos también. O sea, vas a hacer el trabajo sucio cuando eres estudiante de maestría. Es lo que pasa, porque cuando eres estudiante de maestría no tienes toda esa base para hacer investigación. Pero cuando entras al doctorado ya se supone que la debes tener. O sea, ya no, tu asesor no espera que él va a tener que hacerte un programa o ayudarte a resolver un algoritmo o una ecuación que tú deberías ya saber y saber resolver. Entonces, en el doctorado ya las cosas es que uno ya es más independiente en ese punto, ¿no? No lo es tanto aún en la dirección de la investigación. La dirección de la investigación, digo, es que tienes un resultado y tú piensas, voy por allá, voy por acá, tú no tienes tanta experiencia cuando estás en el doctorado. Tienes que por eso discutirlo más con tu asesor y tu asesor es el que típicamente tiene la experiencia y te dice, no, es mejor por acá, este camino no, vamos por allá. Pero lo que quiero decir es que el involucramiento del asesor con tu trabajo, si bien es cierto, es fuerte, pero no es lo mismo que la maestría, que sí se puede sentar contigo a hacer cosas que ya se supone que tú manejas. O sea, el que va siendo estudiante de doctorado ya tiene que tener un grado de independencia. No totalmente, porque supone que el doctorado al final, cuando uno termina el doctorado, ya es cuando uno es totalmente un investigador independiente, pero en el periodo durante el doctorado uno tiene que ir adquiriendo esa independencia y tiene que ser obviamente mucho mejor que un estudiante de maestría. ¿Qué quiero contar con esto? Que en la época del doctorado a mí se me tocó escribir el artículo totalmente, o sea, acercar los resultados y escribir el artículo. El primer artículo que saqué en el doctorado lo tuve que escribir yo y sacar los resultados yo, porque también mi asesora estaba ocupada en otras cosas, entonces no podía ayudarme y el doctorado tiene que salir. O sea, lo que me refiero es que cuando uno está en su doctorado, la presión es contigo, porque uno tiene que, cuanto más artículos saca, es mejor, ¿no? O sea, en el sentido del impacto científico que tiene, la calidad del doctorado, entonces es tu responsabilidad, la pelota está contigo, tienes que hacer tú el gol.
Y me invitó mi asesora, digamos, porque bueno, tenía muchas cosas que hacer, por lo menos en el año inicial, ella no tenía tanto tiempo y ya yo tuve que empujar mi propia publicación. Con ella, cierto, pero yo hice todas las partes casi. Y fue interesante, fue una experiencia bien interesante porque aprendí un montón también, porque como ahí ya yo tuve que redactarlo totalmente y ahí tuve que aplicar todo eso que les conté antes, ¿no? De empezar a revisar un montón de artículos, cómo se escribía, escribirlos, tener como 50 versiones, yo mismo ir leyéndolo, corrigiéndolo, porque ya era todo estaba en mi campo, ¿no? No es que yo sacaba los resultados, se lo daba a alguien y esa persona lo escribía bonito, no, sino yo tenía que escribirlo todo. Entonces, eso es un choque interesante, pero es algo que uno tiene que hacer también eventualmente si es que quieres volverse un investigador independiente, porque ese es el camino. Ese es el camino para volverte, el doctorado es un camino para volverse uno un investigador independiente. Y para eso tiene que tratar de hacerse independiente. Entonces, para ello tiene que tratar de escribir sus cosas y todo lo demás. Entonces, eso es lo ideal. Como dije, si bien es cierto, uno tiene grado de interacción con el asesor, pero en la medida que tú mismo te vayas destetando de ese grado de interacción, yo lo tuve que hacer casi por obligación, es mejor. Es mejor porque te haces más independiente. Ahora, yo la tesis tuve que hacerla en portugués, la tesis de doctorado. Mi tesis en redacción de doctorado fue mucho mejor que la de tesis de maestría, que era en español, mucho mejor. Y también fue por un detalle, yo no sé si alguno conoce, pero los portugueses, o sea, los brasileros, quieren mucho a su idioma. O sea, quieren mucho a su idioma en el sentido, como hay siempre una competencia con el español, de alguna forma ellos aprecian, o sea, digamos, las personas cuando entran a la universidad tienen que hacer hasta pruebas de redacción, o sea, típicamente las personas que entran a la universidad redactan muy bien y saben, o sea, digamos, no tienen la gramática, la manejan muy bien, o sea, los brasileños son muy cuidadosos con su idioma, o sea, no es como nosotros que a veces uno mismo en español se puede tener errores y todo lo no, para ellos es así como un sacrilegio. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que ahí estaba la dificultad que, bueno, la manejé bien, pero es una cosa que fue interesante porque ahí uno tenía que ser sumamente pulcro en la redacción. Mucho más pulcro que en el español. Por eso les dije que mi tesis en portugués estoy seguro que es mucho mejor que la tesis en español. Justamente por esa exigencia propia digamos, del entorno, ¿no? Pero, de nuevo, cuando tú haces la tesis, ahí tienes que planificar todo. O sea, una tesis de doctorado, cuando uno va a escribir la tesis, tiene que primero planificar. Planificar es algo también importante. Planificar, cuáles son las partes que va a dividirse mi tesis, qué quiero poner. Por lo menos el esquema que usamos, que a mí me parece el más conveniente, es ponerte a escribir cuando ya o has hecho el paper ya, porque el paper es una versión reducida de tu tesis, ¿no? El artículo científico es una versión reducida de tu tesis. Entonces, típicamente, la tesis es una cosa expandida de eso. Si ya tienes tu artículo, es expandir ese artículo. Si no lo tuvieras, igual tienes que planear, cuando ya tengas todo listo, recién planear, ya voy a poner esto, voy a poner esto, voy a poner esto, y ser, como dije, hacer toda una planificación anterior, ¿no? En la actualidad, ¿qué es lo que hago yo ahora en la actualidad, digamos, para redactar papers? Porque ahora el que le cae la responsabilidad, obviamente, de redactar más los papers es a mí, porque yo soy el asesor. Entonces, típicamente, el asesor es el que absorbe mucho esa responsabilidad de redactar los papers. Entonces, es también lo mismo, o sea, parece mentira, pero aún así siempre, como siempre los temas científicos cambian, o sea, uno va haciendo una cosa, va haciendo otra, el plantearlo siempre es un reto. Obviamente uno ya tiene un montón de práctica en training en cómo escribirlo, la estructura, todo, eso ya lo tienes, ¿no? Pero siempre, como les dije, la clave eso del planteo, de la línea lógica, de la cuestión de poner lo que debe estar, sacar lo innecesario, todo eso es un arte. Aunque parezca, a algunos puede parecer, no debe ser algo mucho más trivial, no lo es un arte. Y siempre, cada tema que uno haga, siempre, así uno tenga un montón de experiencia, si es nuevo, siempre va a tener que ver toda esa estrategia para que sea lo mejor transmitido. Y bueno, eso era lo que les iba a contar.